Vamos a grabar la clase. Ahí estamos grabando. Ahí estamos grabando. Ya. Entonces, ¿qué debemos lograr con esta clase que ustedes conozcan? Primero es que identifiquen al paciente con un cuadro de meningoencefalitis aguda, ¿no? Segundo, conocer las diferencias clínico-epidemiológicas de la meningoencefalitis bacterianas y de las virales agudas. Y importante es también reconocer los signos y síntomas clínicos para uno sospechar en una posibilidad diagnóstica en niños de meningitis aguda. Y qué procedimientos debemos tener para lograr tener el diagnóstico etiológico, que como sabemos es importante en este caso a través del líquido cefalorraquídeo. También es importante conocer los antibióticos y antivirales usados en el tratamiento de la meningoencefalitis agudo en niños de acuerdo a la edad de los pacientes y a la etiología. Y identificar las posibles secuelas de esta patología cuando se presenta en niños. Va a tener una introducción, vamos a definir lo que es una meningitis bacteriana y para hacer las diferencias con una meningitis viral. Vamos a conocer la epidemiología, etiología, de acuerdo a los grupos de edad y la fisiopatología de una meningoencefalitis bacteriana aguda, la evaluación clínica y utilidad para el diagnóstico del líquido cefalorraquídeo, la descripción de las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo, de las diferentes etiologías que pueden estar causando meningoencefalitis, los antibióticos y antivirales usados en estos cuadros de meningitis aguda y el tratamiento de la meningoencefalitis aguda. También conocer las complicaciones neurológicas y secuelas, definir a la meningoencefalitis viral, conocer su epidemiología, clínica y etiología de la meningoencefalitis viral, la utilidad de la microbiología y el neuroimagen, ¿no? En la meningoencefalitis virales, el diagnóstico diferencial de la meningoencefalitis viral y el tratamiento y pronóstico de la meningoencefalitis viral y las conclusiones de esta clase. Para iniciar, comenzaremos diciendo que la meningitis aguda se define como el proceso inflamatorio que abarca a las leptomeninges que cubren al encéfalo y a la médula. Constituye una emergencia médica donde uno tiene que saber reconocer, porque las consecuencias de no saber reconocer un cuadro de meningoencefalitis son graves. La etiología más frecuente lo constituyen los virus más que las bacterias. Y los gérmenes causales más frecuentes varían de acuerdo a edad. No es lo mismo una meningoencefalitis aguda bacteriana en la etapa de neonato que en niños de 1 a 3 meses, en niños escolares o en adolescentes y preescolares. Debemos también, para hacer el diagnóstico, reconocer qué síntomas y signos nos ayudan a determinar qué es una meningoencefalitis. Y para el diagnóstico etiológico se necesita, importantísimo, hacer una punción lumbar, que es el gold estándar para hacer el diagnóstico de una meningoencefalitis. También debemos saber, ¿no?, si hay contraindicaciones de realizar la punción lumbar. En algunas ocasiones no se puede iniciar una
Una punción lumbar, por ejemplo, cuando el paciente está con una marcada hipertensión endocraniana, con un estado de coma, con una respiración muy irregular, podemos enclavar al paciente si hacemos una punción lumbar. Entonces, muchas veces ante la sospecha, iniciamos una antibiótico-terapia empírica. Y también la antibiótico-terapia empírica va a depender de la edad, las comorbilidades y las características del paciente. La mayoría de pacientes después de un cuadro de meningoencefalitis aguda van a presentar secuelas neurológicas y estas dependen del tiempo de enfermedad para su diagnóstico y de la etiología del agente etiológico. Hay algunos gérmenes que son sumamente agresivos, así como cuando uno reconoce ya avanzado el cuadro de meningoencefalitis, también las secuelas van a ser peores porque ya el compromiso va a ser mayor en el sistema nervioso central. Entonces, comencemos con respecto a la meningitis bacteriana aguda. Por definición, es el proceso inflamatorio que abarca las leptomeninges encefálicas y medulares. El líquido cefalorraquídeo, en este caso, lo podemos encontrar turbio o purulento. Y esto significa que va a haber demasiada celularidad que da esta forma de presentación macroscópica del líquido debido a una intensa pleocitosis a predominio de los polimorfos nucleares, ¿no? El diagnóstico y tratamiento debe establecerse sin retraso. Cuando uno sospecha, debe tratar de hospitalizar inmediatamente al paciente y comenzar el tratamiento por su elevada morbimortalidad. El paciente con una meningoencefalitis bacteriana no se va a sanar espontáneamente si no le damos el tratamiento adecuado. Se va a morir y si le tratamos tardíamente va a tener secuelas neurológicas muy severas. Debido a la aparición de las vacunas, ¿no? A la vacunación, ¿no? Su incidencia de las meningoencefalitis bacterianas agudas disminuyeron, porque por ejemplo la vacuna, así como en las neumonías, la vacuna pentavalente, cubre al Haemophilus influenza tipo B, que era uno de los causantes más frecuentes, una de las causas más frecuentes como etiología de las meningitis bacterianas agudas, y también el neumococo. Entonces, donde vamos a tener mayor posibilidad y su incidencia no ha disminuido es en menores de 2 meses, porque todavía no se han vacunado, incluso menores de 4 meses, porque todavía no ha habido una vacunación inicial completa. El Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis actualmente son los gérmenes más frecuentes. Con la vacunación y si hay una buena cobertura de vacunación para el Haemophilus influenza tipo B con la vacuna que está incluida dentro de la vacuna pentavalente, la meningitis va a ser una cosa excepcional cuando hay una buena tasa de vacunación en el país. Pero el Streptococcus pneumoniae puede haber todavía meningitis por neumococo, porque hay muchos serotipos y todos los serotipos no están incluidos dentro de la vacuna. Y la Neisseria meningitidis, que también han aparecido últimamente nuevas vacunas para la Neisseria meningitidis, son gérmenes, pero todavía como no está institucionalizado, entonces, y no es tan frecuente, pero ahora se ha vuelto dentro de las causas más frecuentes, por lo que ya el Haemophilus influenza ya casi está desapareciendo, ¿no? Todavía podemos encontrar cuadros de Neisseria meningitidis en una forma relativamente frecuente. Entonces, los agentes etiológicos de la meningitis varían de acuerdo a grupos de edades. Así sabemos que en los niños menores de 1 mes, el agente etiológico más frecuente es el Streptococcus agalacti,
seguido de los gram negativos como la E. coli, y también es frecuente la listeria monocitógenes. Entre 1 a 3 meses el Streptococcus agalacti con los bacilos gram negativos, pero también podemos encontrar gérmenes que son frecuentes después de 3 meses, como el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Entre los 3 meses y 3 años tenemos la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus agalacti y los bacilos gram negativos en orden de frecuencia a nivel mundial. Entre 3 a 10 años, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Y de 10 a 19 años, Neisseria meningitidis es el que está predominando en todo el mundo actualmente. ¿Cómo comienza los pasos que debe haber para que suceda una meningitis bacteriana aguda? Primero, la mucosa del huésped de aquella persona o aquel niño que va a presentar una meningitis bacteriana aguda debe ser colonizado. Y esa colonización sucede desde el momento que nace. Y se coloniza generalmente la mucosa nasofaríngea. Estos gérmenes que colonizan, donde están el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, puede haber otros gérmenes más, pueden en determinados momentos invadir y sobrevivir en el torrente sanguíneo, especialmente luego de algún proceso infeccioso viral. Entonces, estas bacterias logran sobrevivir porque evitan en la torrente sanguíneo el complemento por la vía alternativa, ¿no? Tiene una actividad bactericida y estas bacterias lo evitan. ¿Y quién es lo que evita esto? Es la cápsula bacteriana, que es la que va a impedir la activación de esta acción del complemento. Entonces, también hay patologías que cursan con déficit de complemento en el sistema de la properdina, o puede haber disfunción esplénica, y estos pueden favorecer la bacteriemia por disminución de la fagocitosis. Entonces, todos estos gérmenes constantemente pueden estar haciendo bacteriemia. Y en algún momento, si funciona mal nuestro sistema inmunológico, especialmente en la parte inmunológica humoral, ¿no? Pueden desarrollarse los cuadros de meningitis bacteriana aguda de estos gérmenes que se están colonizando en la mucosa nasofaríngea generalmente. Después que han pasado por la torrente sanguíneo, hay otra barrera por el cual estos gérmenes van a llegar al sistema nervioso central, al encéfalo. Tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. Y si tener capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y comienzan a multiplicarse en el líquido cefalorraquídeo. Y en este caso, no, esto sucede por una inadecuada inmunidad humoral. Cuando ya se multiplica y se produce la lisis de estos productos bacterianos por algún efecto, sea de antibiótico, efectos de los mismos, en nuestro mismo sistema de defensa a través de nuestro sistema humoral, o la acción de los fagocitos, ¿no? Entonces se van a producir liberación de citoquinas que van a producir la respuesta inflamatoria, y estas contribuyen más a dañar la barrera hematoencefálica y a que puedan atravesar más estos gérmenes. Y toda esta respuesta inflamatoria va a ocasionar un edema cerebral y una elevación de la presión intracraneal, o sea, una hipertensión endocraneal, trayendo como consecuencia una hipoxia o una hipoxemia, una isquemia, lesiones cerebrales y vasculares dentro del cerebro, que son los que van a dar las secuelas en un futuro. Entonces, ¿qué tiene que haber para desarrollarse una meningoencefalitis? Puede ser que sea causado
por una exposición reciente a un enfermo de meningitis meningocócica. Por ejemplo, la meningitis meningocócica generalmente están en lugares muy cerrados. Cuando ha habido epidemias antiguamente de meningitis meningocócica, ocurrían en cuarteles, en internados, ¿no? O por hemófilos influenza tipo B también tenían exposiciones a pacientes que habían tenido meningoencefalitis, especialmente la meningocócica, tanto es así que cuando se ponía en contacto con un germen, con un paciente que tenía meningococo, prácticamente el que estaba en contacto tenía que tomar un tratamiento profiláctico, dentro de ellos con la rifampicina, ¿no? Por unos 3 días para evitar la posibilidad de que puedan desarrollar, porque era muy invasivo este germen, muy invasivo. También, por ejemplo, puede precederlo una meningitis y generalmente eso más vemos de una infección reciente, especialmente respiratoria y ótica. Las infecciones óticas con neumococo o por hemófilos influenza en determinados momentos, el hemófilos influenza adquiría su cápsula y la cápsula es lo que distingue al hemófilos influenza tipo B, que lo que caracteriza, y esto le daba la capacidad invasiva a través de la sangre llegar al cerebro. Igualito también los neumococos que tienen su cápsula, ¿no? Viajes recientes a zonas endémicas de enfermedad meningocócica. También el traumatismo craneal penetrante cuando haya pérdida de líquido cefalorraquídeo, o sea, comunicación de la parte interna con la zona externa, por ejemplo, en cuadros después de un traumatismo donde hay autorrea o rinorrea de líquido cefalorraquídeo, pueden ser las vías por el cual penetren infecciones, especialmente neumococo, ¿no? Y hacían sus meningitis meningocócicas en estos pacientes con traumatismo. También últimamente con el desarrollo de los implantes cocleares es otra causa, ¿no?, para la sordera de meningoencefalitis, y también defectos anatómicos o de neurocirugía, por ejemplo, pacientes que tenían hidrocefalia y que se les hacía la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Estas se podían infectar ante una bacteriemia y desarrollar un cuadro de meningoencefalitis e incluso ventriculitis purulenta. ¿Cómo es la clínica de estos cuadros? Esto se puede presentar en forma insidiosa o puede ser fulminante, con manifestaciones de sepsis y edema cerebral. La presentación clínica depende de la etiología. Por ejemplo, el meningococo es un germen muy agresivo que ayuda a detectar rápidamente porque se pone mal de un momento a otro. Presenta cuadros incluso de petequias purpúricos cuando es meningococemia y es más mortal que la meningoencefalitis. Y hay otros que son más de evoluciones más insidiosas, ¿no? El neumococo también es una presentación aguda, pero más insidiosa era la presentación de meningoencefalitis por hemófilos influenza tipo B. También depende de la presentación clínico del tiempo de evolución, ¿no? Un paciente para que convulsione un niño ya es porque ha tenido varios días el cuadro de meningoencefalitis, ¿no? No es el momento inicial que presente la convulsión, sino después de varios días, ya como una cuestión avanzada del cuadro. También depende de la respuesta del huésped y también de la edad del paciente. A menor edad es más fácil que se desarrolle un cuadro más agresivo y mortal que a mayor edad. Lo que marca la diferencia en los cuadros de meningoencefalitis es que en los menores de 1 año la fontanela anterior está abierta, digamos, no está cerrada, se cierra a partir del año. Entonces los cuadros que más predominan en la clínica son la irritabilidad, los vómitos, la letargia, el apnea, hiporexia y convulsiones. Y puede haber fiebre e hiporexia. En cambio, en los mayores de 1 año, cuando ya hay una maciez ósea, ¿no? Entonces lo que más predomina son los problemas de
de fiebre, cefalea, fotofobia, vómitos, letargia, irritabilidad y al último son las convulsiones. Entonces más predominan los cuadros febriles. En cambio, el otro es más fácil de hacer los cuadros de vómitos e irritabilidad en niños muy pequeños. El 80% de los pacientes van a presentar alteraciones en el nivel del estado de conciencia y especialmente esto se presenta con el neumococo. Puede haber convulsiones, parálisis de pares craneales, hemiparesias y alteración pupilar uni o bilateral, signos de decorticación y descerebración. El 60 al 80% aparecen signos meningios y se manifiestan como rigidez de nuca y signos de Kerney y Brusinski, que es ausente prácticamente en lactantes porque presentan la fontanela anterior abombada, que es la manifestación más llamativa y pulsátil, que son características de la sospecha de una meningoencefalitis bacteriana aguda y también en la viral también pueden encontrarse. Las petequias, cuando encontremos petequias y púrpura, pensemos más en Neisseria meningitidis, pero no significa que es patognomónica de la Neisseria meningitidis, o sea, de la meningitis por Neisseria meningitidis, porque pudiera presentarse también en las otras patologías como parte del proceso séptico. También pueden dar artritis, pericarditis, la Neisseria meningitidis. En la historia clínica hay que evaluar los factores de riesgo. Es conveniente saber y poner la vacunación, tener la cartilla de vacunación para saber si este paciente ha sido puesto alguna vacuna o no, para poder pensar en qué etiología podría estar presentando el paciente, ¿no? Si está bien vacunado, o en dosis completa o incompleta. También historias de alergia y el uso reciente de antibióticos. Muchas veces la punción lumbar que es necesaria para hacer el diagnóstico está contraindicada. ¿Cuándo está contraindicada la punción lumbar? Cuando hay un compromiso hemodinámico respiratorio, haya una infección cutánea en la zona de punción o cuando tienen plaquetas menores a 5.000 o haya una coagulopatía de consumo, ¿no? Entonces, en esos casos es peligroso porque pudiera haber sangrado. Cuando hay una infección cutánea, porque de repente podemos llevar la infección de piel dentro del líquido cefalorraquídeo y producir iatrogénicamente un cuadro de meningoencefalitis. O cuando haya un proceso en el cual su estado hemodinámico está mal, que puede llevar a un enclavamiento si uno lo descomprime bruscamente al hacer una punción lumbar. Entonces, en estos casos se usa la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear, que va a permitir específicamente evaluar signos de hipertensión endocraniana o compromiso neurológico focalizado. Y en estos casos tenemos que usar una antibiótico-terapia empírica sin haber realizado punción lumbar, porque tenemos que ver que, aunque podríamos pecar en exceso, un defecto y que no diagnostiquemos una meningoencefalitis ante una sospecha podría llevarnos a consecuencias de unas secuelas neurológicas muy severas que van a limitar de por vida, lo van a hacer inválido de por vida a aquel paciente que no reciba un tratamiento oportuno. Un momentito, 2 minutos, por favor. Continuemos.
En este cuadro tenemos más o menos cómo son los líquidos cefalorraquídeos de las diferentes etiologías que tenemos que sospechar. Por ejemplo, en una etiología bacteriana, en una etiología tuberculosa, en una etiología viral o una etiología de hongos, ¿no? Una fúngica. Generalmente, las cifras de leucocitos en las bacterianas son las más elevadas, y en cambio en las tuberculosas y en las virales son menos, igual como en la de los hongos. El predominio en la bacteriana es a predominio de polimorfos nucleares en mayores de 80%. En la tuberculosis, inicialmente puede ser de polimorfos nucleares, pero muy discreto en relación a los linfocitos, pero después es a predominio linfocitario. El viral es eminente predominio linfocitario, excepto en algunos casos de enterovirus, ¿no? Y en los fúngicos es también linfocitario. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo generalmente son bajas en la bacteriana y la tuberculosa, mientras que en la viral es normal y en la fúngica está en rangos bajos también. Y las proteínas es mayor en la tuberculosa, también es elevada en la bacteriana y la viral, pero en la tuberculosa y las que son por hongos, ¿no? Como la criptococcus, son muy elevadas. Tenemos acá los diferentes antibióticos y las dosis que se usan, ¿no? En los cuadros de meningoencefalitis tenemos la penicilina G sódica, la ampicilina, la vancomicina, la ceftriaxona, ¿no? Todos ellos tienen la capacidad, excepto los aminoglicósidos, en niños muy pequeños, de poder llegar al sistema nervioso central, ¿no? El meropenem, el cloramfenicol, ceftazidima, ¿no? Pero, por ejemplo, todos sabemos que las cefalosporinas de primera y segunda generación no llegan al sistema nervioso central, recién los de tercera generación, ¿no? Y acá tenemos las dosis para que ustedes tengan conocimiento. También los medicamentos antituberculosos como la isoniazida, piracinamina, estreptomicina, también se atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden ser usados en estos cuadros de meningoencefalitis tuberculosa, en Tambutol, todos ellos. ¿Qué es lo que se va a pedir o qué se busca cuando uno pide o hace una punción lumbar? Lo primero es determinar la parte inicial, es el GRAM. Si el GRAM es positivo, ¿no? Es positivo, frecuentemente un 75 a 90% de casos sin antibiótico terapia previa. O sea que nos puede servir de utilidad si determinamos un GRAM para poder sospechar en algunos agentes infecciosos. Pero el cultivo sigue siendo el gold estándar y es positivo en 70-85% de casos. La proteína C CR, el PCR bacteriano en el líquido, también nos ayuda bastante porque da una sensibilidad de 86 a 100% y una especificidad de 92 a 100%. Es útil cuando la punción lumbar se ha realizado luego de la administración de antibióticos. La detección de antígenos, antes se usaba mucho con la aglutinación en látex, pero actualmente ya no se recomienda. En tuberculosis se puede solicitar la tinción de Zell-Nielsen, ¿no? Que es un frotis con esa coloración especial, el test de ADA, que si es positivo, es sugestivo de tuberculosis, el PCR también y el cultivo, ¿no? En Cryptococcus neoformans, el diagnóstico es por extensión de tinta con tinta china, se hace el cultivo, ¿no? Y
En meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal o presentar un contagio mixto, incluso linfocitario, si se hace la punción lumbar en forma precoz. O sea, si le pillamos o sospechamos de un cuadro de meningoencefalitis en un estadio inicial, no necesariamente tenemos, y es bacteriano, no necesariamente tenemos que encontrar que los leucocitos son a predominio polimorfonucleares. En un inicio podríamos encontrar algunos linfocitos. Incluso el líquido no tendría mucha celularidad, pero son casos especiales. En el hemograma siempre vamos a encontrar leucocitosis y neutrofilia, y si encontramos leucopenia es de mal pronóstico, especialmente en la meningococemia o en las meningitis también por meningococo. Es frecuente encontrar alteración de los perfiles de coagulación en la meningitis meningocócica, y también hay que realizar el hemocultivo antes de la administración de antibióticos, porque en muchos casos, la mayoría de estos pacientes que tienen estos gérmenes pasan a través de la sangre, del torrente sanguíneo. Entonces, una forma de detectar es a través del hemocultivo y de la punción lumbar. La tomografía axial computarizada craneal se usa bastante cuando un paciente que entra con meningoencefalitis comienza a presentar un deterioro neurológico importante o rápido, o cuando hay una sospecha de hipertensión endocraniana, cuando hay un foco neurológico, un antecedente de hidrocefalia, una neurocirugía reciente, un trauma, o haya papiledema que nos esté diciendo que es una hipertensión endocraniana crónica. También la ecografía transfonelar es útil en lactantes para seguir a estos pacientes. El tratamiento debemos considerar de la meningoencefalitis bacteriana una emergencia médica. La mortalidad va a ser de 100% sin tratamiento, y el pronóstico va a ser un inicio precoz de antibiótico terapia y la aplicación de medidas de soporte y tratamiento de las complicaciones. Dentro de las medidas generales, tenemos la monitorización hemodinámica, que debemos poner a todo paciente con una meningoencefalitis, ponerlo con fluidoterapia endovenosa y tener una adecuada ventilación y oxígeno. Shock hay que usar soluciones tónicas, excepto hipertónicas en la hipertensión endocraniana, para bajar la hipertensión. Si presenta hipovolemia sin shock, hay que reponer las pérdidas estimadas, monitoreando el diuresis y los electrolitos. Puede presentarse dentro de un cuadro de meningoencefalitis el síndrome inapropiado de hormona antidiurética. En estos casos tenemos que restringir fluidos, monitoreando la diuresis, la osmolaridad y los electrolitos en sangre y orina. En el resto de situaciones podemos usar un suero isotónico a necesidades basales. Otro punto importante dentro del tratamiento es usar un corticoide como la dexametasona a dosis de 0,15 miligramos por kilo por dosis, y esto se puede usar antes, durante o hasta 60 minutos después de la primera dosis de antibiótico, porque con la primera dosis de antibiótico va a presentarse la lisis bacteriana, va a presentarse el incremento del componente inflamatorio que necesitamos bajar para evitar las secuelas que pueden dar. Y especialmente lo que baja la dexametasona son las secuelas de sordera después del presentar el cuadro de meningoencefalitis. Sí, y cuando se da, se debe dar por 2 a 4 días. Entonces, nosotros usamos la zona junto al antibiótico cuando no han recibido tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Ya? Pero puede usarse antes, durante o después de la primera dosis. Pero si uno lo quiere usar a las 48 horas, 72 horas, su utilidad ya no está demostrada.
La antibioticoterapia empírica no debe hacerse cuando uno no puede usar, no tiene el agente etiológico. Y cuando se escoge el antibiótico, esto debe buscarse un antibiótico que sea bactericida, con acción sobre probables microorganismos responsables por que son los patógenos más frecuentes que haya en el sitio donde uno está trabajando, que llegue los patógenos y también tener un patrón de sensibilidad local. O sea, tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica de la etiología, de la sensibilidad local, ¿no? El patrón de sensibilidad local que tenga a los diferentes antibióticos para poder usar el antibiótico en forma empírica y poder tener éxito en el tratamiento. Debe tener también la capacidad, cuando buscamos un antibiótico, de atravesar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, cefalosporinas de primera y segunda generación no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no se deben usar en los cuadros de meningoencefalitis. Y tercero, tienen que tener una buena concentración adecuada en líquido cefalorraquídeo y toda meningoencefalitis bacteriana de la administración debe ser por vía endovenosa. Acá tenemos este cuadro, es los antibióticos que se pueden usar empíricamente según las características del paciente, ¿no? Entonces, en los menores de un mes, por ejemplo, el Streptococcus agalactiae, ¿no? La ampicilina más cefotaxima o ampicilina más un aminoglicósido son parte del tratamiento empírico cuando no se tiene la etiología, ¿no? Y así sucesivamente tenemos con diferentes cuadros, por ejemplo, en la neutropenia. En la neutropenia, y si te hace un cuadro en meningoencefalitis, nosotros tenemos el Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos, ¿no? Y entonces podemos usar algunos antibióticos como ceftazidima más vancomicina, ¿no? Y también otros antibióticos que se pueden usar en estos casos. También para casos de infecciones nosocomiales, también tenemos, dependiendo de las bacterias que son las más frecuentes, buscamos las combinaciones antibióticas en forma empírica. También en los cuadros neuroquirúrgicos también, donde a veces predomina el estafilococo epidermidis, también se tienen que usar alguna antibiótico-terapia empírica, ¿no? Ceftazidima más banco, por ejemplo, se usa, ¿no? En abscesos cerebrales donde no se penetra fácilmente, también podemos usar hasta metronidazol más vancomicina más ceftazidima. Entonces hay muchos, de acuerdo a la gente, también podemos hacer las combinaciones de los antibióticos que tengan estas características, ¿no? Ahora, para cada microorganismo también hay antibióticos de elección y también la duración. Eso es otro punto importante que debemos considerar en el tratamiento de las meningoencefalitis, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo del grupo B, por lo menos 14 a 21 días de tratamiento, ¿no? En estreptococo pneumoniae también. ¿Cómo vamos evaluando la respuesta al tratamiento? La respuesta, uno de los puntos importantes cuando llegan los pacientes con meningoencefalitis es la fiebre. La fiebre debe bajar aproximadamente entre 4 a 6 días si nosotros estamos usando el tratamiento adecuado. No se debe hacer varias veces punción lumbar de rutina. Solo se debe repetir en caso de una pobre respuesta clínica después de 24 a 36 horas de tratamiento antibiótico apropiado
o fiebre persistente o recurrente. El aumento de la duración del tratamiento está indicado cuando los neutrófilos, por ejemplo, que lo controlamos y vemos que queremos suspender y el tratamiento estén por debajo, y el aumento de la duración cuando hay neutrófilos más de 30 y la glucosa sigue siendo menor de 30 miligramos. Entonces, esto hace que nosotros continuemos el tratamiento. Pero lo más importante durante la evolución es hacer el seguimiento a través de pruebas de imagen como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear para descartar complicaciones neurológicas, que son los que permiten que uno prolongue, que nos haga pensar que uno debe prolongar el tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas más frecuentes? Tenemos el edema cerebral, que es más frecuente en la neumocócica y por eso mayor compromiso del estado de conciencia lo encontramos, y en la tuberculosis. También puede desarrollarse en los cuadros de meningoencefalitis, en los síndromes inapropiados de hormona antidiurética. Puede haber compromisos vasculares como tromboflebitis, arteritis, ventriculitis, empiema subdural. Puede darse convulsiones, hidrocefalia. Y un punto importante que a veces pasa desapercibido, especialmente en niños, es la pérdida de la audición transitoria o permanente por daño del octavo par craneal, la cóclea o laberinto, sea por invasión directa o parte de la respuesta inflamatoria. Otras complicaciones neurológicas son la parálisis de los nervios craneales, siendo el sexto par craneal el más frecuente, problemas de déficit motores, discapacidad intelectual y problemas del comportamiento, mielitis transversa, accesos cerebrales, aneurisma y déficit visuales. El pronóstico, la mortalidad general en edad pediátrica de los cuadros de meningoencefalitis es de 4 a 7%. En menores de 2 años es 11%. Con el meningococo la mortalidad es de 2 a 7.5%, ¿no? Pero los que sobreviven tienen un buen pronóstico. En el neumococo también la mortalidad es mayor, 7 a 15%, pero tienen secuelas neurológicas en un 10 a 20%. Con hemófilos influenza tipo B, la mortalidad es de 3.8 a 5%, pero sus secuelas neurológicas es de 10 a 20%. Y la tuberculosis tiene una mortalidad de 15% y sus secuelas neurológicas, cuando ya se presenta el cuadro de meningoencefalitis tuberculosa, son marcadas en un 40-50% de casos. Este es un fluxograma que nos permite, ¿no?, detectar cuáles son las contraindicaciones, nos permiten qué hacer con una sospecha de meningoencefalitis bacteriana, las medidas que les he resumido en una forma, de qué exámenes solicitar, tener una buena ventilación, una buena oxigenación, a que hay que administrar el oxígeno, que hay que hidratarlos, tomar las medidas, hacer los exámenes, ¿no? Y corregir todos los problemas como hipoglicemia, ¿no? Acidosis, ¿no? Entonces, todos los cuadros de complemento y a quienes vamos a instalar un tratamiento empírico, ¿no? Cuando no se puede usar, no nos guíe la punción lumbar para un diagnóstico etiológico y el uso de corticoides. También vamos a comentar brevemente sobre la meningoencefalitis viral. Los virus son la causa más frecuente de infecciones en el sistema nervioso central. Pueden manifestarse como meningitis, como encefalitis o meningoencefalitis. Los virus van a producir una meningoencefalitis por infección directa, comienzan a replicarse en el sistema nervioso central, pero también pueden dar
reacciones inflamatorias, ¿no? Mediados por mecanismos inmunológicos. Cuando nosotros hablamos de meningitis es porque tenemos un líquido cefalorraquídeo que está alterado a un predominio de mononucleares, que no llega a una celularidad mayor de 500, pero también podemos tener encefalitis virales, que es la primera manifestación de las encefalitis, son el trastorno del estado de conciencia o de la personalidad del paciente y la presencia de convulsiones. Y generalmente lo más frecuente es que tengamos de los dos lados la meningoencefalitis, ¿no? La incidencia estimada de encefalitis es de 1.5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes y es más frecuente en menores de 1 año y entre 5 y 10 años. La transmisión puede producirse con contacto directo, fecal, oral, picadura de insecto o garrapata según el virus que pueden transmitir, ¿no? Tras un periodo de incubación alcanzan el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que produce? Produce también fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca, fotofobia. En las encefalitis puede haber disfunción neurológica como letargia, alteraciones de la personalidad, convulsiones, disartria, ataxia, en función del agente viral. Cuando son graves o crónicas, ¿no? Dependen muchas veces las enfermedades del huésped. Depende de la edad del huésped, la presencia de trastorno del sistema inmunitario. En niños que sean mayores de 5 años y adolescentes puede haber signos psiquiátricos como parte y considerar en estos de aparición brusca con la habilidad emocional, alteraciones de los movimientos, ataxia y estupor. En los casos graves pueden causar estatus convulsivo y también síndrome inapropiado de hormona antidiurética. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Son los enterovirus. Todos sabemos que los enterovirus están formados por los polio, por el virus del polio, los tipos ecos y los coxsackies. Son las principales causas de meningitis no virales y encefalitis en la infancia, seguido de los virus de la familia del herpes. También están los paraecovirus, los virus respiratorios y los arbovirus que hay en áreas endémicas que también pueden causar meningoencefalitis. El enterovirus A71 es el enterovirus más neuropatogénico. Tenemos las características del líquido, la proteinorraquia que es moderada, la pleocitosis que llega entre 0 a 500 células, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo está normal, ¿no? No llega a ser menos del 50% del valor de sangre y la tensión de Grams va a salir negativa. ¿Cómo se hace la identificación del patógeno específico en tejidos o secreciones? Bueno, se hace un aspirado nasofaríngeo y en heces mediante cultivo PCR en los enterovirus 71, A71, las lesiones cutáneas en los virus de varicela zoster, en el virus herpes virus en sangre y igualmente en los arbovirus se hacen en sangre. La neuroimagen está indicada en caso de sospecha de encefalitis. Y la resonancia magnética nuclear tiene una mayor sensibilidad que la tomografía y especificidad de la tomografía axial computarizada. La ecografía en niños muy pequeños es de gran utilidad, especialmente en recién nacidos, debido a la presencia de una fontanela anterior un poco amplia que permite desarrollar con un método no tan cruento ni tampoco exponerlos a altas temperaturas como es en los casos que se somete a la tomografía y a la resonancia magnética nuclear. Hay normas que está dado por la International Encephalitis Consortium que nos da
nos dice pues que la alteración del estado mental prácticamente es el principal componente con las alteraciones del nivel de conciencia, el letargo, cambios en la personalidad, lo que puede manifestar los casos de encefalitis, ¿no? Aparte, también puede haber fiebre, convulsiones, focos, ¿no? Neurológicos, la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, la inflamación del parénquima cerebral, ¿no? Y las alteraciones en el electroencefalograma que nos hacen sospechar el diagnóstico de una encefalitis. El diagnóstico diferencial muchas veces se hace con infecciones por otros microorganismos, por ejemplo, infecciones bacterianas, que cuando uno los agarra, que en el momento que está sacando la cabeza en el líquido cefalorraquídeo, puede dar la impresión con su mejoría rápida de que podría tratarse de una meningoencefalitis viral. O en los cuadros también abortados de meningitis tuberculosa, ¿no? También puede ser por un desarrollo de una encefalitis autoinmune desencadenado por un agente antigénico o después de una vacunación. También en los cuadros de intoxicación, enfermedades metabólicas, hipoxemia, isquemia o sepsis, que van dentro del diagnóstico diferencial de una meningoencefalitis viral. El tratamiento es una emergencia, requiere estabilizar cardiorrespiratoriamente y el tratamiento de las convulsiones, que son lo más frecuente en las meningoencefalitis virales. Pero muchas veces necesitamos un tratamiento cuando no tenemos una certeza, no se puede realizar un líquido cefalorraquídeo. Tenemos que usar un tratamiento antibiótico empírico con una cefalosporina de tercera generación más vancomicina hasta esperar los resultados del estudio microbiológico en aquellos pacientes con encefalitis. Y también a esto se une el tratamiento antiviral con el aciclovir, aunque ya hemos visto que generalmente los virus más frecuentes son los enterovirus y eso no los hace el aciclovir más que para virus del herpes, ¿no? O del grupo de los herpes virus. El tratamiento empírico se interrumpirá cuando el estudio microbiológico ya sea negativa y la sospecha clínica no sea alta. El virus herpes simple y varicela zoster está indicado con aciclovir endovenoso. En el citomegalovirus se puede usar ganciclovir y en el influenza tratamientos con oseltamivir. Las meningitis virales tienen buen pronóstico, a veces se recuperan en forma total, pero no siempre. Hay algunos que cuando comienzan con convulsiones terminan con una encefalitis convulsivante, con estatus convulsivo y con una secuela neurológica severa, produciendo atrofia cerebral. Entonces, no todas las meningitis virales podría decir que sean de buen pronóstico. Hay algunas que sí pueden ser, dejar secuelas terribles en los pacientes, pero son los menos frecuentes. Por lo tanto, no, bueno, por lo tanto, no se puede decir que toda meningoencefalitis viral es una cosa muy leve. No. Puede haber casos muy graves y que produzcan secuelas. En los casos de meningoencefalitis viral no hay consenso, pero se recomienda que uno haga un seguimiento clínico, neurológico y auditivo durante meses o años para valorar la recuperación y el desarrollo psicomotor. O sea, especialmente el control auditivo debe hacerse durante muchos años para ver que no se haya afectado el componente auditivo, que es una de las cosas más frecuentes que se encontraba anteriormente dentro de las secuelas de la meningoencefalitis viral. Conclusión de esta clase es que la meningoencefalitis aguda es una emergencia médica. Usted debe considerar una emergencia, tienen que sospechar en esta emergencia médica. La etiología más frecuente lo constituyen los virus. La punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo es el gold estándar para el diagnóstico y tratamiento.
En ocasiones, la antibioticoterapia y los antivirales se pueden dar en forma empírica, ahí hemos dicho, el tratamiento, ¿no? Que puede darse en forma empírica en caso que no se consiga hacer la punción lumbar. Las secuelas neurológicas va a depender de la demora en el diagnóstico, por supuesto, con ello, de la demora en el tratamiento, y depende también del agente infeccioso que lo ocasiona. Acá tenemos una bibliografía que sería conveniente que lo revise. Y no sé si tengan alguna pregunta, porque esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, en las conclusiones justo nos dicen en ocasiones se da la antibioticoterapia y los antivirales, ¿no? ¿En qué forma se daría, o mejor dicho, en qué ocasiones se daría la de forma empírica? La forma empírica, vamos a imaginarnos, es un paciente que tiene las características clínicas, ¿no? De una meningoencefalitis aguda. ¿Cuáles podrían ser las características clínicas? Presencia de fiebre, vómitos, irritabilidad, tendencia a la somnolencia, podría insinuarnos hasta a veces una convulsión. Entonces tenemos la sospecha, ¿no? Que este paciente podría estar desarrollando una meningoencefalitis aguda. Imaginemos bacteriana o viral, ¿no? Podría ser. Entonces, tenemos el estado que ya no, el estado del paciente que no es adecuado para hacer una punción lumbar, sea, como ya los había referido, por heridas en la piel, que tú no puedes hacer en ese sitio eh, la punción, porque puedes correr el riesgo de llevar el problema de piel con su germen al líquido cefalorraquídeo. O puede ser que su estado sea muy grave, como les había explicado, con que ya no pueda respirar adecuadamente, tenga una respiración muy irregular, le notes muy mal. Entonces, en esos casos, tú puedes, no puedes hacer una punción lumbar, porque con la punción lumbar ya tendrías la evidencia, si es turbio, de que podría ser una bacteriana, ¿no? Aunque no todo lo turbio es bacteriano, porque también la tuberculosis puede dar líquido turbio, ¿no? Pero supones que no tienes la posibilidad de hacer una punción lumbar, podría estar clara también una meningoencefalitis aguda viral, ¿no? Y ver el citoquímico, cómo se manifiesta, el citológico, ¿no? Entonces, no tienes esas posibilidades, entonces, ante la sospecha, ¿no? Tú inicias un tratamiento antibiótico preventivo con unas 48 horas, ¿no? Y también puedes dar un antiviral. Dentro de los antivirales que está aceptado por toda la CDC es el aciclovir, que generalmente se usan para los virus herpes, ¿no? Todo tipo varicela zoster para herpes virus, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Entonces, tú inicias en ese momento el tratamiento porque no tienes. Ya después se lo harás la evolución que te dé el paciente, si imaginemos que se recupera en forma adecuada en corto tiempo. Si no lo puedes hacer todavía un líquido cefalorraquídeo, podrías pedirle ya como control, por ejemplo, le hace su electroencefalograma si es que tiene convulsiones. Si no tiene convulsiones, le puedes pedir una tomografía y te sale todo normal, o una resonancia magnética nuclear, y la evolución es muy favorable, que tú dices, esto puede ser una meningoencefalitis viral. Entonces, prácticamente le suspendes el antibiótico, le suspendes de repente hasta el virus, ¿no? Porque no tienes la posibilidad de tener la etiología, ¿no? Entonces, en esos casos, ese es el manejo de tratamiento empírico. Ah, ok, doctor. Muchas gracias por la aclaración.
¿Algo más? Bueno, Diego, por favor, ¿me puedes tomar una foto de todos los asistentes para la chat, para tener la asistencia? O sea, de todos los que están en estos momentos y que se han conectado. Sí, sí, doctor. Justo pues iba a tomar la foto. Para dar la asistencia, ¿ya? de la reunión. No sé si alguien más, es un tema muy interesante que conviene que ustedes lo tengan siempre presente dentro de las patologías más graves que suceden en niños. Bueno, voy a dejar de compartir. Y nos estaremos mañana, por si acaso a mi grupo tenemos práctica a las 8:15 en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el etapa del patio. En el patio me esperan como los otros grupos, porque les voy a llevar a la sala donde hacemos las prácticas, ¿ya? ¿Quiénes están algunos de mi grupo acá? Que van a rotar conmigo. Sí, doctor. Ya, para que pasen la voz a todos sus compañeros.